Y quiero decirles que es un honor para mí compartir esta sesión con Genoveva Tucel, que ha realizado una investigación increíble sobre todas las vicisitudes del Guernica y el retorno a España. Voy a hacer mi presentación con un PowerPoint, creo que va a ser más legible, más comprensible para todos. Y contarles que, bueno, muchas veces me preguntaron por qué yo, una latinoamericana, investigaba sobre Guernica. Así que déjenme contarles brevemente cómo comenzó esta historia. Durante la investigación para mi tesis de doctorado, revisé un enorme caudal de revistas culturales latinoamericanas y en ellas seguía el intenso debate que en los años 60, en el contexto de la Revolución Cubana, en el contexto de la Guerra de Vietnam, se desarrollaba en torno a la compleja relación entre el arte y la política. Apartándose de la doctrina de Moscú, tanto en Cuba, con las célebres palabras a los intelectuales de Fidel Castro en 1961, como en los consensos que se generaban en la intelectualidad latinoamericana de izquierda, el modelo, intensamente debatido, propugnaba la libertad expresiva siempre y cuando no atentara contra la revolución. El problema que se debatía era la forma de una libertad artística que no renunciara al compromiso. En artículos tramados por complejas argumentaciones en las que se entretejían las palabras de Galvano de la Volpe o de Adolfo Sánchez Vázquez, exiliado de la República Española en México, la relación entre arte y política, entre arte y revolución, encontraba en Guernica el ejemplo perfecto. Aquí el tema no perdía ante las formas y éstas no renunciaban a la política. Al mismo tiempo, eran años de intensa experimentación con el lenguaje. En el Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires estallaba la performance, el arte de los objetos, el cruce de disciplinas, la desmaterialización del objeto estético. En este contexto, el debate sobre arte y política continuaba, era constante. Leía en esos años, fascinada en la letra apretada y empastada, impresa en columnas que casi se tocaban, los complejos argumentos que culminaban en una obra para todas las posiciones, tanto las que defendían la legitimidad de vincular el arte con la política, como aquellas que sostenían su más completa autonomía. La respuesta la daba Picasso. En 1963, Cardosa y Aragón escribía En Casa de las Américas, y un año después lo reproducía La Rosa Blindada en Buenos Aires, lo siguiente: en Guernica, todas las querellas sobre arte y política, formalismo y realismo, contenido, quedaron magistral y pictóricamente resueltas, dando una lección altísima, concreta y exacta. Volved a ella los que tengáis dudas. En su teoría estética, Theodor Adorno sostenía sobre Guernica lo siguiente: por ser irreconciliable con el obligado realismo, consigue en su inhumana construcción esa expresión que lo convierte en una aguda protesta social más allá de cualquier contenido, malentendido contemplativo. Era Adorno, era Jean-Paul Sartre, y era también Roger Hardy, en su libro Hacia un realismo sin fronteras, publicado en francés en 1963 y traducido un año después al español en Buenos Aires. Un libro en el que abordaba la obra de Saint-Jean-Perse, de Kafka y de Picasso. Guernica, decía, era una pintura liberada de la tutela de la literatura, que había conquistado su autonomía. Eso en 1963. El cuadro condensaba soluciones capaces de superar todas las objeciones. No trabajaba desde formas vacías, pero tampoco se justificaba por el tema. Lograba construir con el tema un artefacto, un dispositivo en el que la realidad dramática era recorrida por la configuración interna de la obra. En Guernica, toda heteronomía quedaba supeditada a la autonomía, a la mímesis secundaria que en esta obra se producía.
El debate sobre el realismo que interesaba en América Latina de la Revolución encontraba en esta pintura un punto de acuerdo. Mis preguntas eran: ¿cómo es posible que en el contexto de las revoluciones en ciernes, cuando se buscaba un modelo estético para el futuro, cuando el lenguaje se desmaterializaba, que el ejemplo recurrente fuese una pintura realizada 30 años atrás? ¿Cómo había acumulado tal poder esta obra? Guernica se inscribe como una obra ambigua, no literal, cuyo poder se ha ampliado. Recordemos que el hecho de que no representase miméticamente los hechos había provocado resistencia. El bombardeo había sido de día, pero el cuadro transcurría en la noche. Tampoco se veían los aviones bombarderos, estaban ausentes los agresores. Estos aspectos incidieron en la recepción de la obra. El cuadro, se dice, no fue bien recibido por el gobierno vasco. Manuel de Irujo no habría respondido a la invitación a ver el cuadro mientras era pintado, y el presidente Aguirre habría declinado la oferta del artista de que fuese para el pueblo vasco. Eso dice un artículo publicado por El País en 1981. Difícil confirmar si esto es cierto. En todo caso, señala que la pintura no provocaba inmediata adhesión. En 1937, Anthony Blunt, crítico y triple agente del grupo de Bloomsbury, escribía que el cuadro era decepcionante, un horror inútil, carente del optimismo que debía tener un arte que apuntase hacia el futuro. Herbert Read, Roland Penrose, Christian Sarbós, Paul Éluard respondieron, y las adhesiones crecieron hasta lograr que incluso la crítica de izquierda latinoamericana usase a la obra como un ejemplo insuperable. El debate en torno a su significado también contribuyó a ampliar el poder de esta obra, sobre todo cuando Juan Larrea cambió la interpretación que Alfred Barr tenía de la obra hasta ese momento, y para aclarar el asunto, Barr organizó un simposio. A él le preocupaba que la interpretación del cuadro pudiese cambiar, y sobre todo que su iconografía pudiese entenderse en función de una república latente allí en las salas del Museo de Nueva York. Picasso, por su parte, contribuía al debate cuando señalaba que se trataba tan solo de un conjunto de animales y personas sufrientes, y cuando arrojaba el cuadro al enemigo, los alemanes, borrando su autoría, cuando les decía ustedes lo hicieron, también contribuía a su versatilidad. La imprecisión documental de la obra ampliaba el rango de sus interpretaciones. En Guernica se comprime una historia de las imágenes. Carl Einstein la vinculó con la época azul y rosa de Picasso, con un corpus ligado a la monocromía, también a la mitología privada del artista. Carlo Ginzburg, siguiendo a Brendel, vincula a la joven con la vela con la mujer del quinqué en la Minotauromaquia. Se ha considerado también su relación con los fusilamientos de Goya, con los desastres de la guerra de Rubens, con la mitología clásica, con muchas otras pinturas como Fuego en Borgo de Rafael Sanzio, La masacre de los inocentes de Guido Reni, las distintas versiones de Poussin sobre la masacre de los inocentes, el rapto de Sabina, o la batalla de los romanos y las Sabinas de Jacques David. Desde la réplica y el desajuste continuo, Guernica activa muchas otras representaciones. Partiendo del análisis de un texto de Meyer Shapiro, Thomas Crow sostiene que el poder de ciertas obras radica en su capacidad de desestabilizar un modelo. Y dice, los casos más productivos en la historia del arte involucran objetos que constituyen excepciones disruptivas respecto de un campo de obras que lo circundan. Cierro cita. El fin de estas excepciones, el efecto de estas excepciones que Shapiro denominaba discoordination, una palabra que con dificultad podemos traducir como descoordinación, es productivo cuando pensamos en las lecturas y actualizaciones de Guernica. En esta obra se producen varias performances, la de la historia del arte, la de su propia realización fotografiada por Dora Maar, la de los bocetos y los postscriptums. La imagen, podría decirse, se pliega una y otra vez sobre la historia que representa, sobre la historia del arte, sobre su propia historia.
Todos estos aspectos ubican a Guernica en una zona de productiva y adorniana opacidad, que en la estética del siglo XX se fue consolidando en relación con las formas de representar el horror sin caer en su ilustración o en la fascinación. No basta con representar las pruebas sobre el Holocausto o las dictaduras, es necesario conmover, provocar un estado de reflexión que transforme la conciencia. En tal sentido, propongo pensar Guernica como el punto de partida de un paradigma del arte contemporáneo, particularmente en esa zona tan expandida desde los años 90 y en lo que va del siglo XXI, vinculada al arte de la memoria. Mientras se redactaba el informe Nunca Más sobre la violación de los derechos humanos en la Argentina, publicado en 1984, y se realizaba el juicio a las juntas militares en 1985, cuando informes equivalentes fueron realizados en Uruguay, en Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, los organismos de derechos humanos y la sociedad reclamaban verdad, justicia y no olvido. El arte exploró las formas de representar la violencia de las dictaduras, el horror de los desaparecidos, apelando a estrategias de la memoria, tanto colectiva, social como individual. En 1989, con la caída del muro de Berlín, se vuelve sobre la Shoah y la elaboración de una revisión amplia de la experiencia de la guerra y sus horrores. Los debates sobre la memoria, sobre el pasado, fueron tan complejos y dificultosos en América Latina como en Europa, y fueron simultáneos. ¿Cuáles fueron las formas de elaborar la relación entre historia y memoria? Un análisis minucioso de Guernica permite agregar a su ambigüedad iconográfica una estructura compositiva que replica o se replica en las arquitecturas de la memoria. Es cierto que, como ya lo había señalado Alfred Barr, la composición se ordena como un frontón griego, pero existen otras estructuras que subyacen y que agregan nuevas complejidades. En mis clases repito el ejercicio de preguntar a los estudiantes qué ven cuando les muestro la pintura, y suelen responder la violencia en el mundo. Repiten una frase conocida, pero no pueden describir qué ven en la obra. Les lleva un tiempo considerable identificar a todos los personajes y las decisiones formales que tomó Picasso no son ajenas a esta dificultad. Por un lado, la monocromía en negros, grises y blancos, que vuelve difícil establecer diferencias entre los personajes. En segundo lugar, la forma de friso en la que se disponen, ocupando todo el primer plano, sin una estructura espacial que permita verlos en distintas profundidades. Y en tercer lugar, que las líneas diagonales se cruzan de una figura a otra, dificultando la diferenciación. Los personajes de gran tamaño entretejidos por las líneas contribuyen a la confusión e integración de las figuras. Toman predominio estas diagonales, superposiciones, las tensiones, que sumadas a la dificultad por determinar qué es lo que en esa inmensa escena sucede, confieren a la obra una cualidad performática. El tiempo de identificación, de decodificación, es un tiempo de transformación. Durante la observación quedan en suspenso todos los datos externos a la pintura misma, el contexto, el artista, la historia de la pintura. Reconocer, identificar, son procesos que se producen en el tiempo. Las estructuras meditativas involucran la repetición, el ritmo, como sucede en el rezo, en la meditación, o en el reclamo político que se repite en la plaza pública, en la marcha, en todas las estrategias de resistencia. Réplicas, redobles, vibraciones. Quisiera que retengan el sentido perceptual que invoco y que quiero hacer visible en Guernica para analizar a continuación algunas museografías de la memoria que involucran el Holocausto y las dictaduras latinoamericanas. Recordemos que no fue hasta 1997 que el Estado alemán reconoció su responsabilidad en el bombardeo de Guernica. Las democracias latinoamericanas y europeas
se articularon en términos contemporáneos, introduciendo el discurso sobre la memoria y los derechos humanos. En las arquitecturas de la memoria se identifican dos operaciones museográficas centrales. Por un lado, aquella en la que se presentan las pruebas de los hechos, pruebas que se presentan mediante fotografías, testimonios grabados, material gráfico, periodístico, reconstrucciones, pruebas incluso más reales, como sucede en el Museo de la ESMA en Buenos Aires, donde la marca en el pavimento corresponde a la soga por la que pasaban los autos que traían a los detenidos, luego desaparecidos. Por otra parte, se introducen estrategias meditativas articuladas desde un lenguaje que recurre a la abstracción y a la insistente presencia de diagonales. Detengámonos en algunos ejemplos. El Memorial a los Judíos Asesinados de Europa de Peter Eisenman, inaugurado en diciembre de 2005 en la ciudad de Berlín, desarrolla estos dos programas en dos recorridos distintos. Abajo las fotos, los testimonios, los mapas, los microrrelatos que amplían el archivo de una víctima, de una familia, las pruebas del genocidio. Arriba, las toneladas de hormigón, 2.711 estelas que juntas suman 8 toneladas de materia. Pero más poderosa que la descripción de su monumentalidad heroica es la experiencia. El recorrido implica caminar entre los bloques de cemento cuyo tamaño cambia al mismo tiempo que se modifican los niveles del suelo. Toda su organización en el espacio busca producir inestabilidad, desacomodamiento, sobrecogimiento. No hay una sola imagen que nos remita a los campos de concentración. No se escriben nombres, no se registran fechas. Todo pasa por sentir en el cuerpo las alturas, los desniveles, la imposibilidad de ordenar definitivamente un espacio que siempre se nos presenta como sorpresa. Son formas meditativas que suspenden la facticidad de la historia para procesarla como pura emoción. Es interesante recordar que el monumento produjo reacciones adversas, entre ellas las del escritor Günter Grass, quien pidió al gobierno alemán reconsiderar el proyecto cuando Eisenman lo presentó, argumentando que era opresivo y abiertamente abstracto. El espacio informativo y documental debajo del monumento fue construido considerando tales objeciones. Toda la composición espacial del Parque de la Memoria en Buenos Aires está orientada por un programa que busca transformarnos a partir del recorrido. Si ven aquí se ordenan cronológica y alfabéticamente los nombres, estos requieren una lectura archivística, que es la de buscar a aquellos que conocemos y al encontrarlos, convertir al monumento en una lápida. Pero al mismo tiempo, el monumento responde al modelo de una arquitectura meditativa o una arquitectura emocional entre la entrada al monumento y el río, que se trata de un río cementerio, porque allí los militares arrojaban los cuerpos vivos. Se despliega el recorrido que se articula en un zigzag. Se trata de un topo iconográfico que destruye la visión centralizada de la perspectiva renacentista para obligarnos a mover nuestro punto de vista y a caminar en distintas direcciones. Las diagonales que cubren toda la caja del Museo de la Memoria en Chile, o que nos colocan frente a planos desviados en el Museo Judío de Daniel Libeskind en Berlín, regulan nuestro recorrido, marcan nuestras percepciones con un esquema compositivo que en su repetición articula una estructura espacial que subraya que el recuerdo no es uno, son muchos, es permeable, es multidireccional. Durante el siglo XX se han multiplicado los museos de la memoria. En tal sentido, podemos referirnos incluso a una institucionalidad del recuerdo emocional que se propone conmover, transformar y educar. Quien no sabía, ahora sabe. Quien no sentía, ahora siente. Esta aproximación a Guernica permite pensar su productividad en relación con la contemporaneidad.
o con otra faceta de la contemporaneidad, es decir, su relación con el desarrollo de un lenguaje específico que cruza el tiempo de la obra con el presente y la reevalúa en relación con la construcción de un paradigma de la memoria. Desde el punto de vista de su conservación, Guernica es una pintura deteriorada. Desgarros, pérdidas, craquelados, acumulaciones, suciedades, grietas, son algunas de las palabras que utiliza el informe preparado en 1997 por el Departamento de Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El propio Picasso la definió como una pintura herida. Sin embargo, la obra se mantiene viva. Funciona como una estructura de emociones cuyo paradigma podemos identificar en las museografías de la memoria. Ambigüedad, discoordinación, textura, invocan la calidad flexible del recuerdo. La palabra recuerdo viene de re, volver, cordis, corazón, volver a pasar por el corazón, por las emociones. La estructura meditativa, reverberante de Guernica permite pensarla no solo como una obra que acumula en su iconografía un caudal poderoso de la historia de las imágenes, sino también como el punto de partida de un corpus de imágenes meditativas, imágenes que condensan emociones con el propósito de provocar experiencias transformadoras de la conciencia individual y la conciencia ciudadana. Bueno, muchas gracias.